En esta noche estoy muy gozosa, sumamente gozosa, porque parte de los temas que nosotros comenzamos el miércoles pasado fue el quebrantamiento, y fueron mujeres utilizadas por Dios, guiadas por Dios, para llevar a Jesús, para llevar el plan de Jesús, predicar el evangelio y hablar sobre lo que ellas habían visto. No sé si en algún momento el Señor ha hecho un milagro en tu vida, como testificábamos ahorita, y tú en ese momento has tenido como entre temor de cómo decir las cosas, de cómo Dios se ha glorificado en tu vida, o también no quizás temor, pero sino que no sabes cómo hacerlo porque no te sientes preparado o capacitado. Y hoy el Señor nos está preguntando si realmente somos creyentes, somos discípulos, somos seguidores. ¿Qué somos nosotros en Cristo Jesús? Los evangelios del Nuevo Testamento, escritos hacia el último cuarto del siglo I después de Cristo, mencionan a menudo a Jesús hablando a las mujeres pública y abiertamente en contra de las normas sociales de la época. Desde el principio, las discípulas judías, entre ellas María Magdalena, Juana y Susana, acompañaron a Jesús durante su ministerio y lo apoyaron con sus propios medios. Jesús amó a todo aquel que era marginado, rechazado. Él llegó y restauró, levantó el valor moral de la mujer en la sociedad. Las mujeres son prominentes en la historia de Jesucristo. Se está dando una clase aquí, mi hermano. La prédica del miércoles pasado estuvo basada en el quebrantamiento. Y vimos la historia de cómo las mujeres fueron realmente quienes vieron a Jesús por primera vez, después de la resurrección. Él encargó a las mujeres que fueran a decir a sus discípulos que habían resucitado, que realmente ese es el mensaje esencial del cristianismo. Y Jesús tuvo varias mujeres fieles que le ayudaron en su ministerio. Veamos Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Por favor, si tiene Biblia, si tiene celular, vamos a Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Chuza, de Cuza, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con los que lo tenían. Un famoso escritor, teólogo llamado Kenneth E. Bailey, pasó 40 años como profesor presbiteriano del Nuevo Testamento en Egipto, en el Líbano, en Jerusalén y en Chipre. Él escribe sobre el cristianismo desde una visión cultural de Oriente Medio. Para nosotros es común que la mujer hable, que la mujer predique, que la mujer dé testimonio, que la mujer enseñe. Pero en esos países no. Y él encuentra pruebas en varios pasajes del Nuevo Testamento de que Jesús realmente tuvo, así como tuvo discípulos, tuvo discípulas, que fueron mujeres que le siguieron y permanecieron a su lado, apoyándole y predicando el evangelio. ¿Y qué es un discípulo? Vamos a empezar por ahí. Un discípulo es un alumno o un aprendiz, alguien que se adhiere a las enseñanzas de otra persona y toma las costumbres de este maestro. En los tiempos bíblicos, esto era una práctica común, especialmente en asuntos religiosos. Si querías aprender, no ibas a la universidad, sino que te convertías en un discípulo de otra persona. Tanto hombres como mujeres fueron impactados por el maestro, creyeron, vieron milagros, abrazaron la fe y le siguieron. Y hay aquí algo que el Señor ha ministrado desde hace unos días, y yo te voy a leer lo que dice
este texto sobre lo que es un discípulo y qué debe ser un discípulo. Y de ahí en adelante me evalué y te exhorto a que te evalúes si eres un discípulo o no. Un discípulo es alguien que debe orar, debe estudiar y debe obedecer la palabra de Jesús. El amor será la guía para el proceso, revelando en todo momento la verdad y profundidad de Dios. Un verdadero discípulo entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. Una de las principales tareas de Jesús fue predicar la venida del reino de Dios a la gente. Pero su círculo interno de discípulos a menudo recibió una educación adicional. Lo vemos en Mateo 20:17, en Marcos 4:34 y en Marcos 10:10. Te exhorto a que lo busques después. Estas fueron las lecciones más importantes que recibieron los discípulos, pero ellos no entendieron en el momento completamente, que fueron acerca de la muerte y de la resurrección venideras por Jesús. Era de crucial importancia para ellos tener una comprensión adecuada de la verdadera identidad en Jesús y su misión, ya que debían predicar el evangelio a todas las naciones. Fíjense que este privilegio lo tenemos nosotros, los seres humanos, no lo tienen los ángeles, sino el Señor nos dio ese gran privilegio de la predicación a nosotros los seres humanos. Entonces existieron muchas mujeres que estaban en la oscuridad y que estaban en enfermedad, que estaban viviendo momentos muy difíciles y que fueron encontradas por Jesús. Los evangelios registran varios casos en los que Jesús se acerca a esas mujeres marginadas, sufridas, les predica, son sanadas, restauradas y son libres. Jesús se fija en ellas, reconoce su necesidad y en un momento especial de sus vidas las empuja al centro del escenario para que ellas sean sanadas. Y ellas asimismo lo harán con otras, igual que los hombres asimismo lo harán con otros. Esto es una gran responsabilidad nuestra. Lo que nosotros recibimos, entregarlo a los demás, para que ellos a su vez también reciban la sanidad y la salvación en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de dos mujeres. Veamos la primera, la suegra de Pedro. Y me ha parecido en tantos pasajes que leo, y creo que el pastor también estuvo predicando sobre la suegra de Pedro. Y te voy a leer los 3 evangelios, lo que la Biblia nos dice de la suegra de Pedro. Vámonos a Mateo 8, del 14 al 15, donde Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró la suegra de este en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que se levantó y comenzó a atenderla. En Marcos 1, del 29 al 34, agrega ciertos puntos importantes y dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Fíjense que Marcos es mucho más específico que Mateo. Dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, ¿verdad? Simón Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Lucas nos dice lo siguiente. Lucas 4, del 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Fíjense aquí cómo él especifica. Tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella. Hubo un ruego ahí. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, le servía. Los 3 evangelios sinópticos recogen la curación de la suegra de Simón Pedro. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrado en la cama con fiebre. De muchos personajes en la Biblia no sabemos nada de sus familiares. No hay ningún versículo que nos diga que Pedro tenía una esposa,
pero sí nos dice que tenía una suegra. Así que podemos concluir que también tenía una esposa. A pesar de que el relato es muy breve, los 3 evangelios sinópticos lo mencionan. De acuerdo con el evangelio de Mateo, este milagro sucede inmediatamente después de la curación del siervo, de aquel centurión que dijo: Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Lo recuerdan que estuvimos predicando al respecto y también lo pueden buscar en sus Biblias. Entonces vamos a comenzar con Mateo 8:14. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. No sabemos si la suegra vivía con su yerno o si había ido a pasar con sus familiares unos días al encontrarse enfermo. Pero para mí es hermoso el hecho de que Jesús va a la casa de Pedro. Él fue a la casa de Simón el leproso y hubo allí una gran enseñanza. Él fue a la casa de Zaqueo y hubo allí salvación. Marco nos agrega que también era la casa de Andrés y que vinieron con Jacobo y Juan. Allí había toda una familia en cada una de esas casas, que Dios se acercó y fue llevado con un propósito específico. También allí parece que la visita fue inesperada. Lo primero que hacen es hablarle a Jesús de la enferma. Ya a Jesús le habían dicho lo que estaba sucediendo. El médico, Lucas, nos dice que era una gran fiebre. O sea, Lucas, desde su aspecto como médico, da una especial atención a esa fiebre que los 2 evangelios sinópticos no nos señalan. Dicen que esta mujer tenía una gran fiebre. No era que tenía 35.5 grados de fiebre, sino que probablemente tenía quizá unos 41 o 42 grados centígrados de fiebre. Todo lo que sabemos es que estaba postrada en cama. Dado que tenía fiebre, una gran fiebre, suponemos que muy probablemente tenía quizá un problema infeccioso debido a una bacteria o un virus. Pudo haber sido una neumonía o una infección de cualquier tipo. La posibilidad de que la fiebre alta fuera debido a la malaria o al paludismo no puede ser excluida tampoco. Yo no creo que se tratara tan solo de una gripe o de un resfrío, debido a la seriedad de la palabra de Lucas, que nos da la sensación de que muchos de ellos estaban muy, pero muy preocupados. Sin duda, debido a su condición, no podía hacer ninguna actividad, porque estaba postrada en cama. El texto nos dice que rogaron por ella. Hoy en día la fiebre nos alerta de que hay algo que está normal en la vida de una persona, en el cuerpo de un ser humano. En general es debido a una infección. Durante el estado febril hay la frecuencia del corazón. Existe la frecuencia del corazón o el pulso que nosotros podamos palpar. Se aceleran los latidos debido a la alta temperatura. Pero no solo el corazón, sino todo el organismo, el que es afectado por la alta temperatura. Cuando esta llega a cierto nivel, la persona puede empezar a delirar o a tener aún convulsiones y puede hasta morir por una gran fiebre. Entonces Lucas nos dice lo siguiente: inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Si combinamos la narración de Lucas y lo de Marcos, nos damos cuenta de que Jesucristo hizo 4 cosas. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo primero se acercó, luego se inclinó, después la tocó y por último la levantó. ¿Qué hizo Jesús? Se le acercó, perdón, que tiene leche. Se le acercó, se inclinó, la tocó y por último la levantó. Hizo 4 cosas. O sea, no fue tan rápido el suceso. Y él hizo varias cosas. Y al final Jesucristo se inclina sobre ella como para poder realmente acercarse y escuchar su voz, que quizás probablemente era muy tenue. Muchos de nosotros hemos visto en esa pintura famosa, ¿verdad?, del médico de pie a cierta distancia del paciente con fiebre, que hasta quizás Jesús pudiera contagiarse. Y muchos de los que estaban ahí
quizás ni se acercaban, porque ella tenía una gran fiebre. Y si era algo contagioso, podía contagiar a toda la población de ese lugar. Pero Jesucristo nunca le tuvo miedo al contagio. Él se inclinó a ella, la tocó, la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó. Observemos lo que hizo ella inmediatamente después que fue sanada. Dice que ella se levantó y comenzó a servirle. Gloria a Dios. Yo no creo que ella adquiriera de súbito ese hábito que no tenía o eso que no tenía. Pienso que ella era una de esas personas que le gustaba servir a otros. Y cuando experimenta la bendición de la sanidad, hecha por el maestro, está pronta y lista para demostrar su agradecimiento sirviendo. Y yo me asombro de esto. No puedo menos que contemplar esa escena. Y me imagino a esa mujer allí tirada sobre el lecho, esta mujer muy, pero muy enferma. Viene Jesús de Nazaret, aquel que es Dios manifestado carne, se inclina sobre ella, la toma de la mano que está ardiendo en fiebre y ella recibe sanidad. Jesucristo sin duda mira a esta pobre mujer enferma y reprende la fiebre con la autoridad que le es dada. La ayuda a incorporarse, ella queda sana y ella termina sirviéndoles. Qué cambio tan profundo, mis hermanos, hizo Jesucristo en esta mujer, de estar en la cama sin fuerzas, consumida por la fiebre, y ahora le estaba sirviendo. Mis hermanos, de esas 4 líneas que nosotros leemos en la palabra de Dios, fíjense todos los puntos importantes que cuando nosotros nos ponemos a estudiar con detalle un texto bíblico, nosotros podemos salir grandemente enriquecidos. Sin duda, ella escucha lo que el Mesías habla. Ella está escuchando. A ella le habían hablado de Jesús. Ella estaba segura, plenamente convencida de que Pedro, todo lo que Pedro le había dicho de Jesucristo ya era cierto. Después de todo, como muy buena suegra, quizás no le había causado gracia cuando Pedro le dijo que iba a dejar todo, iba a dejar su negocio y toda su vida para seguir a Jesús de Nazaret, porque seguro que eso sucedió. ¿Y quién entonces proveería el sustento de la familia? Hasta de esto comentan algunos autores que se habló en este tiempo. Pero después de su milagrosa curación, ella comenzaría a darse cuenta de las razones el por qué su yerno lo había dejado todo y seguiría a Jesucristo. Vuelvo a pensar en estas palabras tan preciosas. Y le servía. Ella le servía. También se puede traducir cuando vamos al original que ella les ministraba o le ofrecía su ministerio o su diaconado en el servicio. Porque el servir, mis hermanos, es un gran privilegio. Cuando nos dicen a nosotros, usted va a ser ujier en este servicio, o usted va a servir en este domingo, o en este día. Hay muchos lugares que no le dicen usted va a servir, sino que usted tiene el privilegio en este día. A usted le toca adorar, a usted le toca abrir el culto. Es un gran privilegio, es un gran servicio. Esta palabra griega, diaconeo, es donde tenemos la palabra diácono. Qué precioso es cuando tenemos el deseo de servir o de ministrar al Señor. Y como Jesús cambia la vida de esta mujer con su amor, con su humildad, el poder de sanar lo restaura todo. Definitivamente ya se convirtió en la seguidora fiel del Maestro, pues al igual que Pedro, lo dejó todo para servir a Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué tienes tú que dejar atrás para servir a Jesús? Obedecer su palabra y definitivamente no luchar más y convertirte en un real discípulo o discípula de Jesús. ¿Qué he tenido yo que dejar atrás? ¿Y qué tengo que seguir dejando atrás para ser un verdadero creyente y predicar en todo tiempo la palabra de Dios? Medita un segundito allí. Vamos a hablar ahora un poquito de la mujer que tocó el manto de Jesús. Es la segunda mujer que te voy a hablar en esta noche. Vámonos a Marcos 5, del 25 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Entre la multitud había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada.
Al contrario, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa o le tocó el manto, dice otras versiones. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya había sido curada de su enfermedad, dice en esta versión. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le dijeron, ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó la verdad. Y Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sana. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Gloria a Dios. Jesús practicó aquí el ministerio del tacto, tocar. Él solamente muchas veces decía, pero esta vez él tenía que tocar. A veces tocando a los intocables y dejando que esos intocables le tocaran a él. Gloria a Dios. Entre las cosas que se consideran impuras, que descalificaban en ese tiempo, en ese momento, a cualquier persona para los rituales de la religión, estaba la cuestión de la sangre, especialmente si era hemorragia o si era periodo menstrual. Una de estas mujeres llevaba 12 años con un flujo de sangre sin que nadie pudiera curarla. Fíjate que dice que había gastado todo lo que tenía. Encontró la fe en la multitud para acercarse a Jesús, acercándose a él por detrás para pasar desapercibida, pues tenía miedo, simplemente tocando su manto. Cuando lo hizo, ocurrieron dos cosas. El flujo de sangre se detuvo, pero también ella fue descubierta. Ella lo hizo por detrás para que nadie se diera cuenta. Entonces Jesús se volvió y preguntó que quién le había tocado. Los discípulos trataron de hacer a un lado la pregunta, protestando en tal multitud que no se podía señalar a ningún individuo. Jesús insistió en la segunda, en su pregunta, y la mujer se le acercó. Dice que temblando sus pies. Él le explicó a Jesús su motivo y declaró en medio de la multitud la bendición que le había llegado. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón ella lo había tocado y cómo ella había sido sanada en el acto. Entonces Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Jesús la trató como si ella tuviera un gran valor. Sin reprenderla, la amó. Y por el código levítico de santidad, esto habría sido considerado como una profanación. En Levítico 15, del 19 al 25, búsquelo y léalo allí, no lo voy a leer ahora por tiempo, se desechaba la mujer cuando tenía periodo menstrual o cuando sangraba. Jesús la liberó de cualquier sentimiento de culpa por su acto aparentemente imprudente. Y fíjense bien lo que él hizo. Él la levantó y le dijo, hija, oh Dios, y esto impactó mi corazón, como él, a los intocables, él tocaba, y a los desechados, él lo llamaba hijos. Él le dijo que su fe la había salvado, le dio su amor y la despidió ya curada. Cuando Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, es la declaración pública de Jesús acerca de la fe de la mujer y sus resultados. La forma del verbo griego traducido es, tu fe te ha hecho salva. Indica que su curación fue completa, que además de sanada, ella había sido salva y la llamó hija. O sea, ella se convirtió en una hija, en una seguidora, en una fiel discípula de Jesús. Esta es la misma palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación del pecado, lo que sugiere también que la fe de la mujer le dio salvación espiritual. Aquí vemos una mujer osada, de ser desechada a ser osada, con un sangrado por 12 años, mientras que arrancó con determinación, tocó, luchó por tocar ese manto de Jesús
en una gran medida con desesperación y ella dio testimonio inmediatamente de su fe. Mis amados y mis amigos, cuando vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, que enfrentemos la crisis o que llegue el fracaso, podemos experimentar o que llegue alguna enfermedad, podemos experimentar diversas reacciones. Podemos llorar, podemos decepcionarnos, podemos caer en depresión, podemos renunciar a los deseos de todo o más bien salir corriendo. ¿Cuántas veces no has tú salido corriendo? Porque te da brea, lucha, enfrentar ese desafío de tener fe y de esperar en Dios. Sin embargo, esta mujer dio todo lo que tenía y dice que agotó su último recurso. ¿Y su último recurso cuál era? Jesús y la fe que ella tenía en él. A la luz del estudio del día de hoy, podemos concluir que no importa cuán difícil sea tu situación o la cantidad de errores o las veces que ya tú lo hayas intentado, si ya tú no tienes trabajo, si no tienes dinero, si no tienes salud o si estás deshecho o deshecha, la Escritura nos enseña que todo es posible para nuestro Dios. Nada es imposible para Dios. Por eso acerquémonos a su presencia en esta noche, porque Él actuará conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Él hace cosas maravillosas y nosotros podemos verlo, podemos sentirlo, podemos palparlo. Acude a Cristo. Él nunca te va a decepcionar. Él nunca decepcionará a aquella persona que clama su misericordia. Y recordemos hoy, como dice el salmista en el Salmo 6 del 2 al 4. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en conjunto el Salmo 6, 2 al 4. Y pon ahí tu situación. Hoy yo pongo mis huesos porque tengo una condición. Dice, así mismo dice la palabra de Dios. Pero pon la condición tuya ahí. Porque estoy triste. Ten misericordia mío, Jehová, porque estoy triste, porque no tengo esperanza, porque estoy en depresión, porque no sé hacia dónde ir, porque necesito fe, porque necesito consuelo, porque estoy triste, porque me han tratado mal, porque me han desechado, porque no tengo fuerzas. Las personas que yo creían que me iban a ayudar no me han ayudado, pero es porque tú quieres, Señor, manifestar tu gloria y yo no lo estoy viendo. Y quizás yo tengo demasiado puesto mi esperanza en lo que el hombre pueda hacer o decir por mí, en vez de poner mi esperanza en el Dios de la salvación. O si tienes alguna condición de salud, sáname, porque tengo alguna condición en mi cuerpo. Necesito que un manto de sanidad, oro en fe en esta hora, recaiga sobre mí. Y digo finalmente, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma de cualquier aflicción, libra mi alma de cómo yo me siento hoy y sálvame por tu misericordia. Trae salvación a mi casa, trae salvación a mi vida. Deja de yo estar fijándome en lo que no tengo en esta hora. Deja de yo estar enfocándome en las situaciones presentes, porque tú lo que ofreces es un futuro de bendición y un futuro de misericordia, porque la misericordia tuya se ha extendido sobre mi familia, sobre mi país, sobre mi nación. Y yo quiero orar por ti en esta noche, para que tu fe sea fuerte, para que tu fe sea firme, para que tú seas un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor, y para que tú, como yo en el día de hoy, levantes tus brazos al cielo y tú le des gracias al Señor por lo bueno que Él es, por la misericordia que Él tiene contigo, porque Él te ha rescatado de la muerte, porque tú eres salvo por gracia, porque tú eres salva por gracia, porque tu misericordia te ha alcanzado y porque Dios te ha hecho libre. Así como hizo libre a esas mujeres que tenían hombres de fe, mujeres de fe ahí cerca, que muchos ayudaron y propiciaron el momento, como la suegra de Pedro. Pero sin embargo, en otro momento la multitud ni siquiera quería que esa mujer se acercara a Jesús. Pero Jesús, en su misericordia y en su amor,
se vuelve y se volvió esa mujer, como se vuelve a ti hoy en esta noche. Y te dice, pero ¿quién me ha tocado? ¿Quién es esa persona que está orando en esta noche? Por fe, por paz, por dirección, por sanidad, por provisión para su casa, por trabajo, por un empleo, por negocios. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre? Toca hoy en el nombre de Jesús. Llévate dolor de cabeza, llévate dolor de oídos, dolor de garganta, llévate COVID, llévate cáncer, tumor, sida, dolor en los huesos, en la espalda. Toca los ovarios, toca páncreas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, recibamos esa sanidad completa que tú tienes para cada uno de nosotros. Trae la vista, Señor. Devuelve el oído a aquellos que no oyen en esta hora. La visión, Señor. Quita todo en toda falta de entendimiento y de discernimiento y de sabiduría, Padre. Y coloca, Señor, tu palabra escrita y hablada en el corazón de cada uno de nosotros en esta hora. Favores que te pido en el nombre de Jesús, Señor. Levanta tu casa, Señor. Levanta mi cabe en este tiempo. Y levanta todas las iglesias, Padre del mundo. Padre, aquellos que están aún en los aviones, en los trenes, en las guaguas, en los transportes, háblale que tu palabra llega, toque, trasciende y que se lleve todo temor, toda apatía, todo miedo, toda frustración, todo esto de las leyes y todo esto que se avecina, Señor, que tú tomes control, Padre. Control de aún aquellos que no han confiado en ti. Que el favor y la gracia tuya recaiga sobre ellos, porque el sol sale para justos y para injustos, Señor. Padre, gracias por tus bendiciones que ya han sido declaradas sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias.